Agradezco a Javier Rodríguez por permitirnos hacer con él este streaming con su equipo y su talento, y también a Nosfer por permitirnos compartir desde su canal pachuqueño. Y a todos los patrocinadores que el día de hoy también nos acompañan. En especial el día de hoy toca tres, a Orquídea M. Herrera, que es coaching de vida, a Eric Jiménez, que es ozonoterapia y medicina homeopática, y a Eric Reyes, artista visual. Entonces estamos muy agradecidos con ellos y vamos a entrarle con Brandon para que sepamos qué estamos haciendo aquí, ¿no? La ilustración como una forma de ver el mundo. Brandon. Brandon pues es hidalguense, nació en 1993, es licenciado en artes visuales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, es un artista digital enfocado en ilustración y animación 2D. Su trabajo busca representar situaciones cotidianas que se vuelven extraordinarias con elementos fantásticos, paisajes, personajes, elementos de la cultura pop, la música, y explora con diferentes estilos tanto visuales como narrativos. Su trabajo incorpora collage, ilustración, fotografía, acuarela, dibujo tradicional, texto, video y animación. En 2017 fue beneficiario de la beca Jóvenes Creadores del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, y ese mismo año obtuvo una mención honorífica en el Festival Internacional de la Imagen con el proyecto Sierra. Ha presentado su trabajo en exposiciones colectivas en Oaxaca, Pachuca, Ciudad de México, y también ha sido publicado en revistas y libros de artistas como Flamantes número 9 y la revista Salmón de la UNAM. Se ha desempeñado como ilustrador y animador freelance para diferentes estudios y agencias. Actualmente cursa la maestría en Diseño y Comunicación Visual en la Universidad Nacional Autónoma de México en el área de multimedia, fotografía y animación. Hola, Brandon, ahora sí. Hola, hola, Oye, qué qué emoción gustazo estar tenerte aquí, por aquí, Brandon. ya sé, hasta que se nos hizo. Ya sé, y espero que se nos siga haciendo porque este clima no ayuda. Oye, pues mira, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito cómo iniciaste tú en la ilustración para las personas que no te conocen y que van a conocer tu trabajo pues en un momento. ¿Cómo Cuéntanos, inicié, ¿cómo iniciaste? cómo inicié en la ilustración? Pues creo que como todos, comencé dibujando. Cuando Ujú. era como más chico, me la pasaba todo el tiempo haciendo dibujos, sobre todo en la escuela, porque tenía ahí unas dificultades para prestar atención en las clases. Entonces lo que hacía era todo el tiempo estar como divagando, pensando, sobre todo cuando las clases eran como tediosas o aburridas o el maestro no era como este maestro como que le gusta enseñar, era cuando más me iba, me perdía y como que una forma de exteriorizar lo que estaba pensando era dibujar, dibujar y dibujar. Nunca fui como un buen dibujante, pero lo hacía muy seguido, o sea, era muy constante haciéndolo. Entonces creo que ese es como mi primer acercamiento como al dibujo y al arte un poco, pero también como que desde pequeño tuve mucho como estuve cerca como de leer libros de texto, porque mi mamá es maestra de preescolar, entonces todo el tiempo me llevaba libros de textos infantiles y me la pasaba como ojeándolos, viéndolos, y me gustaban mucho las imágenes, me gusta mucho ver imágenes, y pues ya entonces creo que de ahí tenía como esta inquietud por el dibujo, y creo que de alguna forma fue lo que me llevó a estudiar artes y, y enfocarme un poco en eso. Al principio no hacía como tanta ilustración digital, hacía más dibujo. Ujú. Empecé poco a poco, sobre todo en las universidades, cuando empecé como a meterme a lo digital y cuando me compré la tableta, pues más. Pero sí, yo creo que es ahí cuando comienzo a dibujar, a ilustrar. Oye, y también me decías que, bueno, eras un observador del espacio exterior y que a partir de eso surgía en ti algo que se me hizo bastante viable e interesante para tocar el día de hoy, que es la inteligencia espacial. Sí, Cuéntanos un poquito cómo la trabajas o cómo la ves o cómo empezó esa percepción. sí, pues es algo que yo no, como que no sabía, lo vi hace relativamente poco en un post ahí de Facebook, que cada persona tiene como diferentes tipos de inteligencia. Está la lingüística, la musical, la emocional, o sea, hay muchos tipos y está este tipo de inteligencia que se llama inteligencia espacial, que es como
está más vinculada justamente con las personas que hacen arte o que hacen como cosas creativas, diseñadores, arquitectos, que es como ser un buen observador y tener una buena noción como del espacio físico. Entonces me dio bueno, me dio curiosidad porque dije, creo que eh, es lo que a mí se me da más y yo ni siquiera lo sabía, ¿no? O sea, yo para mí la escuela era como, siempre fue como muy aburrido la escuela, o sea, nunca me llamó la atención y me gustaba. Ujú. Y pues no sé, es súper interesante esta parte de saber que tienes cierta, no sé, habilidad. Claro. Y que aparte puedes representar los espacios, ¿no? Porque también Sí, hablábamos de tu trabajo, que en un momento más vamos a ver, y decíamos que son espacios que no existen precisamente, pero son espacios construidos a partir de algo que sí existe, ¿no? sí, También, o sea, que exacto. vas hilando, ¿no? Ujú, Que vas representando, decíamos como espacios, los espacios no existen, pero parten de espacios reales. exacto. Va. Oye, ¿cómo dirías que imaginas o cómo dirías que activas tú la imaginación? ¿Cómo activo la imaginación? Pues creo que algo importante como para no perder justo esta cualidad de poder dibujar o de poder como crear mundos o eh, hacer dibujo es ser inquieto, o sea, moverme, estar todo el tiempo como viendo imágenes, eh, como que salirme un poco de la zona de confort, trato de estarme moviendo constantemente, de estar haciendo cosas y creo que eso siempre como que me ayuda a que cuando tengo que dibujar o hacer algo, ya tenga como una idea previa y también Ujú. cuando me siento como bloqueado, lo que hago mucho es, pues no dibujar, o sea, por un tiempo, ¿no? O sea, no hacerlo y porque sé que cuando lo vuelva a hacer, va a ser, pues va a tener como ya ese trasfondo de lo que estuve como viviendo, pues. Oye, igual estaba Sí, bien interesante porque me decías, bueno, a partir de lo que sientes tienes ganas de hacer algo y entonces tienes la imagen de la cabeza y de allí surge el dibujo, ¿no? Pero también me decías que había días que no sentías ganas de hacer nada y aún ajá, así tú seguías dibujando, que era como un trabajo un poco inconsciente, que no lo tenías preconcebido, pero que estaba emanando y que te estaba también llevando a tener lecturas propias, ¿no? Inconscientes tal vez, porque no estás construyéndolo, digamos, con una intención, pero sin embargo emanan cosas. Entonces, sigues construyendo aun cuando no quieres construir, sí. O conscientemente. sea, sí hay momentos en los que tengo como una idea y esa idea la hago y resulta, pero también hay Ok, momentos en los que como que no tengo como una imagen clara y lo que hago mucho es hacer bocetos, dibujar, o sea, ok. aunque al final no resulte nada, sé que después puedo usar esos dibujos y va a salir algo. Entonces trato de hacerlo, aunque no tenga ganas, sí trato a veces de dibujar, pero también a veces me doy como breaks, así de, no sale nada y no, tampoco me voy a forzar, ¿no? Pero Y no te sí, peleas con la forma. sí, ser con, Oye, también platicamos ayer sobre cómo imaginas, ¿no? Porque justo no todos imaginamos de la misma forma. Llegábamos a esa conclusión que está sí, loquísima porque tú y yo estudiamos en el mismo grupo y trabajamos cosas completamente distintas a partir de distintas. nuestros procesos creativos, ¿no? Entonces, yo te preguntaba esta pregunta de cómo dirías que imaginas, porque no todos pensamos visualmente de la misma forma, ¿no? Entonces es bastante interesante porque tú en esta semblanza curricular que nos pasaste, pues agregas un montón de cosas, agregas eh, fotografía, cultura pop, música, elementos fantásticos y le utilizas la fotografía, el collage, la ilustración, la acuarela, ¿no? Entonces, se me hace importantísimo mencionarlo porque efectivamente si todos no imaginamos de la misma forma, nuestras ilustraciones siempre van a ser, en el caso de que intentemos hacer ilustración o logremos hacer ilustración, distintas, ¿no? Entonces, las herramientas, quiero recalcar aquí, van a variar
van a variar según quién eres, según qué quieras decir, según cómo lo puedas decir, ¿no? Es interesante mencionarlo porque eso nos da esperanza para no estar como, oh no, él dibuja increíble y yo no sé hacer ni una papa, ¿no? Como para tener esa sensación de decir, sí puedo hacerlo, porque Brandon también nos decía, yo no sabía dibujar, solo empecé a dibujar y dibujar y dibujar y no pude parar. Y de repente encontraste entonces una forma de expresarte, una forma de relacionar en tu cabeza. Háblanos de tus Exacto, ilustraciones. Háblanos un poquito de tus ilustraciones y vamos a darle unos segundos a Javi para que nos ayude a a irlas proyectarla. pasando, ¿va? Ajá, lo que Sí, sí, acaba claro. mientras venos contando. Sí, Pues, ujú, ¿qué te allá cuento? van, ¿eh? Pues cuéntanos, o sea, ¿cómo es que llegan a tu cabeza este tipo de imágenes? ¿Cómo las has trabajado? ¿Cómo Esa. empezaron? Por ejemplo, esta última que hice, la del mercado, es Ajá, súper curiosa porque lo que empecé a hacer es el personaje que está como con la oruga. ok. Entonces, de ahí me surgió como esta idea de hacer como un escenario, de hacer como una narrativa sobre los tianguis, los mercados y los días de plaza, porque me parecen como lugares de encuentro que son como súper interesantes visualmente y también como lugares interesantes narrativamente. O sea, son lugares comunes, pero en donde pasan un montón de cosas, hay un montón de gente, hay un montón de objetos. Entonces, desde antes ya quería como hacer una ilustración sobre eso, sobre esa atmósfera, ese escenario. Y de hecho me inspiro mucho también de donde soy, de la sierra. Es Ujú. como muy común los domingos el día de plaza. Entonces era un lugar al que yo iba mucho, o al menos cada 8 días. Y me parecía súper curioso con lo que estábamos platicando sobre observar. Creo que Ujú. era un lugar que siempre me había hecho como hacer eso, observar, ver como las formas, los colores, la gente, porque como es un lugar en donde todos se concentran, es como un día en el que todos van a hacer su mandado. Entonces, sí, son lugares súper comunes, pero que al mismo tiempo son como muy importantes y a veces no como que no le prestamos tanta atención. Entonces, a mí me Ok. gustó como el resultado porque creo que sí justo cuenta una pequeña historia. A pesar de que es una imagen fija, sí trato como de que tenga algo que te esté diciendo, algo que te pueda transmitir ese momento, como si hubiera pausado ese momento y lo pudieras ver. Y algo padre con la ilustración y con el dibujo es que lo puedes modificar tanto como tú quieras, o sea, no tienes que hacer una representación súper real, porque para eso pues está la foto, aunque ahora ya la puedes como también editar, pero eh, puedes jugar con los elementos que hay ahí, puedes hacer que resaltar ciertas cosas o a minimizar otras. Por ejemplo, la idea de que los insectos sean como un poco a escala humana es Ujú. porque se me ocurrió porque siento que a veces los insectos pasan muy desapercibidos, como que no es Ujú. algo a lo que le prestes como tanta atención, ¿no? Porque lo pequeño que son, a diferencia de un animal más grande como un perro o un gallo. Entonces, hacerlos grandes es también hacerlos como visibles, o sea, como darles una importancia, así como, Un y lugar. cuidarlos también. ¿Y qué sientes cuando ilustras? O sea, ¿qué es lo que te conecta? Eh, o sea, acabas de darle como un punto, ¿no? Los insectos son algo que te conecta con la ilustración y al revés, la ilustración es algo que te conecta con los insectos. ¿Qué sientes tú cuando ilustras? ¿Con qué te conectas? O sea, si podrías ponerle un nombre. Mm, ¿Qué será? No sé, cómo. Siento que cuando estoy dibujando y cuando las cosas están fluyendo, Ujú. para mí es como muy relajante, porque es como que tengo la idea acá y sale, se plasma. Ok. Entonces es como ya, salió. Eso me gusta, es una sensación padre. Y también, por ejemplo, cuando me han preguntado cómo parar, ¿no? Un dibujo o cómo sabes en qué momento ya la ilustración está terminada. Ajá. Y creo que es cuando
ves que todos los elementos ya están como unidos, unificados, y todo como que concuerda y no sé, es como, ahí es cuando dices ya, hasta aquí este dibujo. Suena raro, pero sí. Me estabas diciendo sobre la memoria. ¿Qué hay en la memoria importante resaltar en tu ilustración? O sea, hace rato mencionabas lo de la sierra, ¿no? Entonces me gustaría un poquito que nos hablaras de por qué trabajar con la memoria dentro de tu arte. Pues yo creo que todos en realidad trabajamos con la memoria. Es como, bueno, los que nos dedicamos al arte, a la creatividad, siempre vamos a recurrir a esos momentos como de la vida que, Ujú. que fueron como importantes o que nos gustaría como que las demás personas apreciaran. Ujú. Eh, por eso creo que es importante ilustrar o el arte creo que tiene ese fin, ¿no? O sea, como sacar un poco de la rutina a la gente, que vea como esos... Es que, por ejemplo, hay un libro que me gusta mucho que se llama, creo que lo leí contigo, se llama Esculpir el tiempo, de Tarkovsky. Buenísimo. ¿Lo recuerdas? Y Buenérrimo. decía que la función del artista es muy poético, idealista y está medio raro en ese aspecto, pero me gusta Disparatado, esta parte en la que disparatado. dice que el artista, su función es mostrar a las demás personas el significado de la vida. Suena medio raro, pero lo entiendo en el sentido de que cuando crecemos como que perdemos a veces esa parte como curiosa, como de sorprendernos, y creo que un poco el trabajo del artista sí es sacarnos de eso, ¿no? O sea, es como como no perder ese niño interior y, y trabajarlo. Por eso te digo que te decía al principio que es importante para mí estar en movimiento, estar viendo cosas nuevas, estar como constantemente, pues no sé, viajando, leyendo, porque de esa forma empiezas a conectar esa parte de ti que a veces como que vamos perdiendo cuando crecemos. Entonces, Claro. Claro, y que tiene que ver con lo que experimentamos, ¿no? Lo que nos sí. permitimos experimentar, ¿no? Yo, fíjate que te lo decía ayer un poquito, yo honestamente, pues no sé, no me atraía mucho el mundo del dibujo y el 2D y muchas cosas de arte como que no me sentía atraída a crearlas, ¿no? A verlas, a experimentarlas como un espectador, sí, pero a probarlas es otro proceso. Sin embargo, creo que llegó un punto en el que justo, no sé, solamente un día quise arrojar algo y por ahí empezaron a suceder cosas interesantes. Y encontré esto que tú mencionas como cuando quieres compartir, ¿no? Cuando quieres compartir recurres a algo que no precisamente estás consciente de que estás recurriendo a ello. Pues sí que tiene que ver con tu historia, tu memoria, tu capacidad relacional, con las cosas que te gusta converger y, y ser, no sé si me explique. Entonces se me hace bien interesante cómo el pensamiento visual se construye a partir de quién eres, a partir de tu discurso, a partir de lo que quieres hacer, lo que quieres experimentar y bueno, pues entonces lo que quieras ilustrar. Ahora, tú me decías de una pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que tener una de tus ilustraciones para que tú estés satisfecho con el resultado? Cuando dices ya estoy satisfecho. Ujú. Ah, pero decía que siento que es cuando ya la composición o los elementos como que ya están integrados y que Ok, de alguna forma ya no, ya digo, hasta aquí, es como, ya está. ok. Ujú. Oye, ¿y cómo es entonces un día a día en tu trabajo? Porque tú sí trabajas de ilustrador, o sea, yo estoy orgullosísima de que seas mi amibi. No solo porque eres un fregón haciendo ilustración, sino porque tú sí vives de la ilustración y la animación. Entonces, ¿cómo es un día en tu trabajo? Mm, pues, pues como un trabajo, me despierto, me preparo café, me siento en la computadora, empiezo a ver como la idea. Es que igual te comentaba que es distinto
cuando es una ilustración personal o algo Ujú. que es mío, a cuando es un encargo o algún cliente me pidió una ilustración, porque sí me llevo a concentrar un poco más con mi trabajo personal que con el trabajo que me pide, ¿no? Entonces, pues sí, trato de tener como una rutina, no establecida, pero sí con un horario, ¿no? O sea, como voy a dibujar y este es el momento, el tiempo que lo voy a hacer. Y, por ejemplo, cuando me llegan a pedir una ilustración, pido no sé si eso lo vamos a ver más, platicar más adelante, pero pido siempre un brief, que es como Ajá. esta lluvia de ideas en donde puedo ver como cuál es como la intención que quieren que tenga la ilustración, qué colores quieren que use, o las formas. También pregunto mucho como qué es lo que, cuando vean la ilustración, en qué lugar se imaginan que se está desarrollando la imagen, o qué sentimiento tienen cuando piensan en esa imagen, qué es el sentimiento que se les viene a la mente. Entonces, Ok. pues sí, está padre. Sí es diferente ilustrar para alguien más que hacer mis ilustraciones. Ok. Pero es ahí ¿Y un y jugador de cuáles cabeza. son tus referentes o lo que te inspira o te influye? Pásanos los datos. Pues no sé. Creo que es una pregunta difícil porque creo que mis influencias son un buen. O sea, son un montón de artistas, son películas, son canciones, son Dinos hasta uno de cada experiencias. uno. Dime, dinos un artista, una canción o una banda o algo en lo que tú te inspires. De ilustración me gusta mucho eh, Moebius. Moebius. Ujú. Jack ¿Qué hace Jeremy. Moebius? Hace como Literal. hace un tipo de ilustración como como un poco espacial, como de lugares en otros planetas, Ok. y usa mucho como colores pastel y tiene como una línea muy fina. Me gusta porque creo que sí tiene un mundo muy peculiar, o sea, muy particular, sus personajes son muy característicos y todas sus ilustraciones como que tiene un estilo muy definido y son un mundo, o sea, las ves y sabes que son de Moebius. Ok. Eso me gusta de él, mucho. ¿Y de música? Porque yo recuerdo que escuchabas mucha música. Uf, uf. No sé, Ahí nos pasas en una toda, listita por un toda. comentario unas rolas para que podamos compartirlas. Sí, de música escucho de todo y me encanta, me encanta hacer música. Está cagado porque me han pedido muchos comisiones de música para hacer como EPs, como portadas de álbumes y cosas así. Creo que es lo que más me Ajá. piden. Entonces está Órale. chido porque ahí es donde combino justo esto que me gusta de la música con mi trabajo. Ujú. Ok. Oye, y danos unos tips para alimentar la imaginación o algún método. eh, Ahorita también vamos a entrarle a la ilustración digital porque, digo, sí no es definitivamente lo mismo ilustrar digitalmente que ilustrar tradicionalmente a lápiz o pluma o yo qué sé. Sí, no, Me no, no. imagino por aquello de que puedes probar los colores, puedes probar el grosor de tus pinceles digitales y bueno, te da una gama de posibilidades el que sea digital. Entonces, cuéntanos un poquito, danos unos tips sobre cómo trabajar la imaginación o algún método digital, algo que quieras compartirnos. Creo que lo primero es como si quieren dibujar, si quieres dibujar, como perderle el miedo al dibujo. Creo que todos podemos dibujar, o sea, todos, todos, todos. Tal vez sí hay personas que tengan más habilidad para hacerlo. Te digo, según yo, no sabía dibujar bien, o sea, como si te enseñara mis dibujos de antes, o sea, sí ha cambiado muchísimo, pero creo que justo practicar y ser constantes te ayuda mucho a mejorar. Creo que es eso, es la constancia, estar dibujando, eh, no, si no todo el tiempo, hacerlo con frecuencia. Ok. Y no sé, ponerte unas rolitas, estar ahí relax así,
sacando ideas. Igual cuando sientes que no tienes como bien claro qué es lo que quieres hacer, pues siempre funciona solamente rayar, hacer bocetos. Ok. Hace rato, no sé si pasó una ilustración, a mí me gusta mucho porque justo estaba medio bloqueado en esa época y dije, voy a volver a dibujar. Ya llevaba un ratote haciendo ilustración digital y dije, voy a volver a hacer como dibujo. Y me compré otra vez una de estas libretas de sketches. Y mi Ujú. primer dibujo, o de los primeros, sí fue de los primeros, empecé a solamente hacer líneas. Y empecé a hacer personajes como con puras líneas, 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 así, puras rayitas, ta, 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 ta. Y hacía rayar Ok. puras líneas. Y me gustó, o sea, me gustó el resultado en el cuaderno. Y después lo pensé en digital y dije, creo que esto en digital se vería padre. O sea, como que empecé a pensar, hago mucho, por ejemplo, mis ilustraciones normalmente son sobre fondo negro Ajá. porque igual te comentaba que tengo como hay una onda con los colores que me cuesta un poco de trabajo, como hacía mucho dibujo, cuando me pasó lo digital, los colores así fue como, me trababa mucho a la hora de poner color. Ok. Entonces, lo que me funcionó fue que fuera el lienzo negro y encima poner los colores, como que sentía que resaltaban más. Y eso me ayudaba mucho, como a captarlos mejor. Ok, bueno, pues vamos a leer un poquito de este libro que estábamos viendo tú y yo, que se llama Pensar visualmente, que nos hizo favor mi amiga La Pau de prestarnos, que es Pensar visualmente, lenguaje, ideas y técnicas para el ilustrador. Me gustaría hablar un poquito de lo que recomendaban aquí directamente, que ya lo leímos ayer, en el apartado Locura con método, aprender haciendo. Sí, Y bueno, el primero es el de Laura Smith. Laura Smith dice, eh, bueno, estas son preguntas que les hacen a varios ilustradores del mundo y que qué creían que las personas que quieren ilustrar pueden aprender. Entonces Laura Smith, ilustradora, dice, me gustaría aconsejar a los estudiantes que entiendan que los ordenadores son solo otra herramienta y que no deben confiarse a ellos exclusivamente, dejando de lado las demás. Creo que es importante comprender la historia del arte e inspirarse en ella, así como en las cosas que ves en el día a día. Luego entonces tenemos a Paul Davis que dice, la gran mayoría tal vez debería invertir su tiempo en descubrir qué pueden hacer por sí mismos, disfrutar con el proceso, terminar con lo que empiecen, no contrariarse cuando parezca que todo se vuelve contra ellos, no entregar nunca tarde un proyecto y ser consciente de por qué las instrucciones son como son. Así será todo mucho más fácil. Aprovecha tu tiempo libre y no esperes sentado a que suene el teléfono. Haz cosas. Y el último que está por aquí es Christian Olson y dice, experimenta todo lo que puedas, profundiza en tus influencias y no te avergüences de ninguna de ellas. Sin embargo, llegado a cierto punto, déjalas de lado para concentrarte en tu propio estilo, métete de cabeza en tus técnicas y averigua qué elementos de ellas son tu fuerte y cuáles no. Deshazte de los últimos, trata siempre de ser cada vez más veloz. Esto te permitirá ser más espontáneo y que no te lastren los diferentes procesos. Entonces, pues ahí hay otros tips. Y bueno, caíamos en una reflexión que ayer estábamos platicando si sí era o no era, que es una reflexión de André Malraux, que dice, uno no puede crear un arte que hable a los hombres si no tiene nada que decir. sí. Ujú. Entonces, ¿qué piensas de eso, Brandon? Uno no puede crear un arte que hable a los hombres o a los humanos en general si no tiene nada que decir. Ayer te decía que estaba como un poco eh, de acuerdo, pero también como con sus limitaciones. O sea, Ujú. sí, sí creo que el arte tiene que ser algo que comunique, pero no creo que sea como la intención primera. O sea, creo que sí, eh, no sé, creo que te limita un poco pensar que quieras comunicar algo en concreto. Creo que al final, si haces un dibujo, por más básico que sea o por más complejo, estás Ujú. comunicando algo, estás diciendo algo. Y, o sea, hay cosas que ahí entrarían en otro contexto, pero sí creo que todo el arte comunica y tal vez a una persona no, pero a otra sí le puede llegar de otra forma, ¿no?
Entonces, sí estoy de acuerdo, creo que el arte tiene que comunicar siempre. O sea, lo que te decía hace rato, siempre la idea es mostrar otra perspectiva de la realidad. Ok, pues al final lo más importante entonces, en este caso no sería comunicar, pero comunicar es parte también importante de tu actividad de pensar visualmente, ¿no? Porque al final y al cabo, pues sí vas a externarlo, ¿no? Yo lo Sí, percibo un poco así, o sea, en el momento en el que lo externas existe una responsabilidad creadora porque pues evidentemente va a llegar a otras personas, ¿no? Ahora, tú sí vives de tu arte, decía hace un momento, tú sí vives de la animación y a ti sí te genera ingresos. Entonces me gustaría un poco hablar un poquito de cómo ha sido este trabajo de ilustrador. Cuéntanos tu experiencia, cómo es, cómo ha sido, cómo has trabajado. Yo te conozco y sé que ha sido un proceso también arduo porque te han pedido cosas pues inesperadas, rápidas y es como si fueran enchiladas. sí, pues, por ejemplo, al principio me costó mucho cuando recién salí de la carrera, porque te digo, solo hacer dibujo. Ay, mi gatita. Ujú. Y, ay, perdón, perdón. No te preocupes, Sí, dale. me costó un poco, pero lo que me funcionó justo es esto que te decía de ser constante con las imágenes. Ajá. No sé si te acuerdas que yo tenía un blog, que de hecho un Sí, blog que sí. empezamos en la carrera, y eso me ayudó muchísimo, así muchísimo, porque me hacía como, de alguna forma, eso, ser constante con mi trabajo, porque me ayudaba como esto de mostrar mi trabajo seguido me hacía como querer más y pensar así, y ahora, qué puedo mostrar? Mira, mi gatita está. La princesa. Entonces, poco a poco, o sea, como que empezaron a llegar las chambitas. Eh, Ha sido medio extraño en el sentido que al principio como que solo ilustraba para mí, y cuando empecé a ilustrar por comisiones, sí era un poco, sí es muy diferente más bien. O sea, porque sí te piden cosas muy específicas que están en la mente del que te la pide y tú tienes otra idea, ¿no? Es justo lo que hablábamos, cada quien tiene como en su cabeza una imagen. Entonces, pero también estuvo padre porque fue un reto, o sea, al mismo tiempo me hacía a mí como un poco salirme de mi zona de confort, y si no le gustaba al cliente la ilustración, y me daba ideas así como, es que me gustaría que fuera más vibrante, ¿no? Que los colores fueran más encendidos. Entonces trataba de darle ahí otro color o modificar la imagen para que se viera de otra forma. Y, por ejemplo, para mí ya hubiera quedado, ¿no? Es una ilustración que para mí ya quedó, se la mandé, pero esos cambios también me hacen ver la imagen que yo ya había hecho de otra manera. No sé si me explico. Sí, claro, o sea, tienes dos, digamos, dos ideas en la cabeza, ¿no? La tuya y la del cliente. Y Sí, entonces tienes que empezar a hilar esas dos ideas de forma que pues tú la puedas trabajar porque son tus procesos creativos, pero también cumpla los requisitos del gusto sobre todo del cliente, que es algo muy complejo, ¿no? Yo lo sí, entendí sí. trabajando en cosas de diseño que dije, ok, y al mismo tiempo es como, bueno, ¿cómo resuelvo la estética? ¿Cómo resuelvo como yo sé resolver? Etc., ¿no? Yo creo que eso es a lo que te confrontas. ¿Cómo resuelvo como yo sé resolver? Sí, exacto. Sí, Está, es bien diferente, bien, sí está medio complejo, pero te ayuda un buen y aprendes un montón. está bien interesante porque al final es información visual, ¿no? Que se puede desarrollar así infinitamente a partir de relaciones, de ideas, de contextos, que también es algo que decía este librito, ¿no? O sea, Sí, recontextualizar una idea y recontextualizar para llegar a una conclusión, ¿no? Por colores, por formas, porque sí transmite el mensaje, etc, etc. Está chido porque yo creo que la ilustración es algo
que hemos visto en los últimos años, incluyéndose en cuestiones ya de mercados, ¿no? En cuestiones de marcas, en cuestiones ya no Sí. solamente es el arte dentro de nuestras aulas o dentro de los libros de cualquier libro de texto, maravillosos, ilustrados maravillosamente, o un ejercicio meramente para los museos, ¿no? O para las caricaturas, no lo sé, sino que ya también va más allá, como estos, que no les vamos a hacer publicidad, pero que nos paguen la publicidad. Ay, no es cierto. Los Pict Online, que tenían esta cuestión de dar noticias, ¿no? A partir de ilustraciones. Estaba muy interesante su proyecto y creo que por ahí puede ir viéndose cómo la ilustración se va incluyendo entonces en nuestro cotidiano, sobre todo en Sí. nuestra imagen de consumo cotidiano, televisión, medios, redes sociales, etc., ¿no? Y bueno, para cerrar esta charla del día de hoy me gustaría que nos dieras un consejo a alguien o a nosotros también que nos queremos dedicar a la ilustración. El mejor consejo que te han dado a ti mismo o que tú podrías darnos a nosotros. Yo creo que el mejor consejo ya lo di y es ser constante, no Ok, dejar de dibujar, no dejar de ilustrar. O sea, tratar, aunque no tengas como una idea previa de lo que quieres hacer, hacerlo, dibujar, sin, sin hacer líneas, hacer formas, pero no dejar de hacerlo. Y el que me han dado a mí, va a ser una cagada. No es un consejo así como que me lo hayan dado directamente, pero lo escuché por ahí y me gustó mucho. Y es que cuando haces las cosas con amor y con pasión y le dedicas tiempo y trabajo y disciplina, no tienes que preocuparte por el dinero porque ese llega, o sea, ese siempre de alguna forma lo atraes, lo atraes si eres constante y si lo que haces te apasiona y te gusta. Lo que le dice es hace música, pero creo que en cualquier carrera, cualquier trabajo, funciona. O sea, mientras lo hagas con pasión, con amor y seas disciplinado y constante, creo que lo demás solo lo atraes. va. Me súper encanta esa respuesta. Creo y considero desde mi más profundo ser, y estoy segura de que así es, ¿no? Al final del Sí, día, el trabajo que hacemos como hacedores, como gestores, como ilustradores, como pintores, etc., como gente que nos dedicamos apegadamente a la visión a mostrar las cosmovisiones del mundo, o nuestra propia cosmovisión, pues nos sucede esto que tú mencionas, ¿no? Que es la confrontación con una realidad 3D que nos dice se necesitan recursos de esta forma para vivir en este lugar. Pero que al final del día dices, bueno, los obtengo, pero sigo haciendo lo que he venido a hacer. ¿Por qué? Porque me gusta, porque me apasiona, porque me llena y porque lo mejor de todo es que lo hago bien y lo comunico, ¿no? Entonces, exacto. agradecemos infinitamente, Brandon, que hayas estado hoy con nosotros. La No, verdad es gracias que a ti. eres una persona muy talentosa. Creo que nuestro Gracias grupo a fue mí. un grupo muy talentoso también. Y pues agradezco infinitamente que nos hayas podido acompañar, que nos hayas podido mostrar que sí se puede vivir de la ilustración, que no estamos tan chiflados y que si estamos No, sí se chiflados, puede. sí se puede también. Eso. Y bueno, pues nada, pues agradecemos entonces, Bran, si no quieres decir nada más o quieres decirnos algo. Pues creo que no, o sea, me gustaría solamente como, creo que no hablé para nada de la animación, que también A es ver. algo que me gusta y que también hago. Y justo creo que nace la intención de animar por la ilustración. Cuando veía mis imágenes, como que las imaginaba con movimiento y entonces como que me entró esa espinita de querer aprender a animar y llevo como ya 3 años haciendo animación digital, pero es cagado porque no hago animación de mis ilustraciones. Solo Ok. hago mucho de animación, pero como para motion graphics o clientes. Pero creo que lo que me pasa es que como
como que ya dividí un poco la ilustración de la animación y justo Ok. ahora con esta onda de la maestría, lo que quiero es unir estas dos prácticas. O sea, quiero ilustrar y animar, pero ya bien Uh, sobre mi trabajo. Entonces creo que prontito van a estar viendo ya cositas de ilustración, pero con animación. Esto se va a descontrolar. Oye, pásanos tus redes sociales para seguirte a mí. Estoy como Brand Silva con Z en todas mis redes. Es Brand, Facebook, Insta, algo Behance, más. Behance. Tumblr ya Pues nadie lo usa, pero también estoy ahí. los que te conocemos te recomendamos a mí altamente. Y los que no, pues vayan a seguir a Brand para que lo sigan y también lo recomienden así cañón. Te mandamos un abrazote, Brandon, te agradezco Un abrazo. infinitamente. Y bueno, gracias a todos los patrocinadores que hemos tenido estos días en esta temporada de Interiorizando el Arte. Agradecemos infinitamente su apuesta por este tipo de proyectos que son pues locales y que son también con apertura para todos aquellos que quieran compartir cosas interesantes y chidas y chéveres desde el Cora. De Cora a Cora, diría yo. Esta es la utilidad de lo inútil y gracias. Nos vemos el Gracias, siguiente gracias, Juanga. jueves. Gracias, Brandon. Gracias por invitarme. A ti.